Calcula la suma de todos los términos de las siguientes progresiones y me dan 3 progresiones. En el apartado A la progresión es 9, 3, 1 y así indefinidamente. Lo primero que tenemos que averiguar es qué tipo de progresión es. Será una progresión geométrica porque en esta colección de ejercicios solamente aparecen progresiones geométricas y en esta tabla resumen tenemos todo lo que hay que saber. Para ser geométrica, la razón entre un término y el anterior tiene que ser constante y se llama razón. Vamos a ver, si yo divido el segundo término entre el primero, pues me da 3/9, que es un tercio. Si divido ahora el tercero entre el segundo, pues claro, también me da un tercio. Concluimos que esta progresión es geométrica y la razón es un tercio. O dicho de otra manera, pasamos de un número al siguiente dividiendo entre 3. 9 entre 3 da 3, 3 entre 3, 1, el siguiente será un tercio, el siguiente será un noveno, y así sucesivamente. Bien, pues atentos, a mí me piden la suma de todos los términos. A veces lo verás así escrito, suma de los infinitos términos. En este caso, 9 más 3 más 1, siguiente será un tercio, más infinitos. Bien, pues el resultado que necesito recordar ahora es este, el último, y es que si tengo una progresión geométrica y la razón está entre -1 y 1, como ocurre aquí la razón es un tercio, que es un número que es mayor que -1 y menor que 1. Bueno, pues en esa situación puedo sumar todos los términos, los infinitos. La fórmula es muy fácil de recordar. Es el primer elemento, el primer término, el primer sumando, 9, partido de 1 menos la razón, que es un tercio. Así de fácil. La fórmula se demostró ya, aunque es fácil comprobarla. Piensa que si la suma de los n primeros términos es esta fórmula, cuando la razón está entre -1 y 1, este sustraendo que aparece aquí en el numerador prácticamente será 0, porque un número entre -1 y 1 elevado a un número muy grande es casi 0. Comprobarlo en la calculadora si queréis. De ahí que este sustraendo prescindimos de él y nos queda sub 1 partido de 1 menos la razón. Volvemos al ejercicio, hay que hacer estas operaciones. 1 menos un tercio es 3 menos 1 partido de 3. La línea de fracción está ahí. 9 partido de 2 tercios. Recuerda ahora cómo se divide en fracciones. Aquí es como si fuera 9 partido de 1. Multiplicamos el numerador por el denominador. Será el nuevo numerador. Y luego multiplicamos estos dos para tener el denominador. El numerador será 9 por 3 y el denominador 2 por 1. 9 por 3, 27. 27 medios. Podemos dejar así, pero prefiero sacar el número decimales también. La mitad de 27 es 13,5. La suma de los infinitos números que hay aquí es 13,5. Observa que ya los tres primeros suman 13. 9 más 3, 12 y una 13. Así que el resto, un tercio, más un noveno, más un 27avo, será el 0,5 que me falta. Apartado B. La progresión ahora es 9 cuartos, 3 medios, 1 y así sucesivamente. Y me preguntan que sume todos los términos de esta progresión. 9 cuartos, más 3 medios, más 1, más el siguiente. Ahora cuando haya la razón sabré cuál es. Tenemos que empezar viendo que es una progresión geométrica y averiguando la razón. Ya sabéis, igual que antes, para ser geométrica, un término dividido en el anterior me tiene que dar siempre el mismo número. El segundo entre el primero, 3 medios entre 9 cuartos. Dividimos, el numerador será 3 por 4. El denominador 2 por 9, o 9 por 2. En lugar de multiplicar, pues ya simplifico. 3 novenos es un tercio, igual que 4 medios es un 2. Me queda 2 tercios. Si dividimos el tercero entre el segundo, pues el numerador será 1 por 2, 2, y el denominador 3 por 1. Piensa que aquí el denominador es 1, ¿verdad? 2 tercios también, evidentemente. Luego podemos concluir que la progresión es geométrica y la razón es 2 tercios.
solamente si la razón está entre -1 y 1, puedo sumar todos los términos de la progresión. Pues efectivamente 2/3 es un número mayor que -1, menor que 1. Luego podemos sumarlos. Por cierto, el siguiente sumando, ¿cuál será? Si multiplica 1 por 2/3, el siguiente será 2/3. Y el siguiente, pues se multiplica por 2/3, dará 4/9. Y así sucesivamente. Bueno, pues la suma de todos estos términos es un número finito. Como ya he dicho antes, es muy fácil de recordar. El primer término, 9/4, partido de 1 menos la razón, que es 2/3. 9/4 dividido, hacemos esta resta sencilla. 3 menos 2 me queda 1. 1 partido de 3. Dividimos ahora 9 por 3. Multiplico ya porque no voy a poder simplificar. 27. Y en el denominador 4 por 1, que es 4. 27/4. Esta es la suma. Lo paso a decimal para que lo veáis mejor quizá. Me da 6,75 exacto, un decimal exacto. Observa como antes que en los primeros sumandos, que son siempre los mayores, evidentemente, porque cada término va a ir disminuyendo, acercándose a 0, bueno, pues la suma de los 4 o 5 primeros prácticamente ya tenemos toda la suma infinita. Apartado C. La progresión ahora es 30, punto y coma, el siguiente es -6, punto y coma, el tercero es 1,2, voy a poner punto y coma es para no confundiros, ¿verdad? La coma decimal de la coma que nos separa un término de otro. Así sucesivamente. Vamos a ver como antes que es una progresión geométrica y calcular su razón. Divido un término entre el anterior, el segundo entre el primero. Esta fracción se puede simplificar, me queda -1/5, negativo esta vez. Si dividimos 1,2 entre -6, pues me da lo mismo. Piensa que esto es también -0,2. Si cogéis la calculadora y dividís, os da también -0,2. De aquí concluimos que es geométrica y la razón es -0,2 o -1/5, es lo mismo, claro. Bien, pues la razón es un número que está entre -1, es mayor que -1 y menor que 1. Por tanto, como he dicho ya tantas veces, se pueden sumar todos los términos de la progresión. La suma de los infinitos términos. Observa que será 30 más -6, lo escribo así, más 1,2. El siguiente será negativo. Habría que multiplicar por -0,2 este número, por lo que lo mismo, ya era el 20% de este número, ¿no? -0,24. El siguiente será positivo, el siguiente negativo. Bien, pues puedo saber la suma de estos números, unos positivos y otros negativos. Es el primer elemento, el primer sumando, el primer término, 30, partido de 1 menos la razón, que es -1/5. Tengo al final 30 partido de 1 más 1/5. Sumamos 30 partido de esta suma es fácil, 5 más 1, 6/5. Dividimos ahora, tengo 30 por 5 partido de 6 por 1. 30 entre 6 se puede simplificar, es 5, luego me queda 5 por 5, 25. Podemos decir que la suma de todos los términos es 25. Quiero que observéis, en este caso donde la razón es negativa, que cuando sumo los dos primeros tengo 30 menos 6, que es 24. Cuando sumo 3 tengo 24 más 1,2, es decir, 25,2. Un poquito más de 25. Al restarle 0,24 tengo un poquito menos de 25. Al sumar el siguiente tendré un poquito más de 25. Y así sucesivamente, sumando, restando, pero acercándose cada vez más a 25. Si sumo todos los términos, daría 25. Voy a mostraros con el Excel, que me permite sumar muchos términos en un momento, los resultados, ¿no? Aquí tenemos el Excel, la hoja de cálculo de Office. Voy a escribir aquí a un lado el primer término. En esta celda, la E1, pongo en este caso, en el apartado A, tener que poner un 9. Enseguida se pone formato de número. Voy a escribir después la razón. Y en esta celda escribo la razón, por ejemplo, en este caso ha sido 1/3.
Si lo escribo así, lo pasa a fecha. Hay que darle formato de número a esa celda. Número, y voy a poner bastantes decimales. 22. Bueno, demasiado, 22. Vamos a poner 8 decimales. Claro que aquí ahora está escribiéndome la fecha en número. Vamos a volver a escribir un tercio. Ya puse el igual, ahora sí, un tercio es 0,3333, como sabéis. En esta celda, la A1, voy a escribir el primer término, pero pulso el igual y luego aquí, la celda E1. Aparece el 9, claro. El siguiente, el A2, pues es igual a el anterior, primer término, por la razón. Al pulsar el Enter aparece 9 por un tercio, que es 3, efectivamente. Si yo ahora arrastro, no me va a salir bien. Es que aparece 0 y aquí tendría que poner un 1, ¿no? El tercer término. El motivo es que Excel multiplica el A2, que es el anterior, por el E3, por este número, que no existe, por eso considera que es un 0, ¿no? Yo quiero por este. No sé si lo sabéis, pero para evitar eso, lo que tengo que obligar es a que multiplique por el E2 siempre, y para eso se pone el símbolo de dólar, tanto en la E como en el 2. De esa forma, al arrastrar, me van a salir los distintos números de la progresión. Por ejemplo, los 10 primeros serían estos. Como veis, cada vez más pequeños, cada vez más próximos a 0, ya que multiplicamos por un tercio el anterior. Por ejemplo, los 15 primeros términos ya aparecen los números en notación científica. Supongo que esto sabéis lo que significa. Es que este número se multiplica por 10 elevado a menos 6. La coma corre 6 lugares hacia la izquierda. Y puedo hallar la suma ahora de estos 15 primeros términos. El botón de autosuma me puede ayudar de la 1 a la 16 o a la 15, que es lo mismo, claro. Observa lo que suma, 13,49. Recuerda que la suma de todos los términos fue 13,5. Cuanto más términos sumo, más se aproximará a 5. Si quiero ahora comprobar los demás ejemplos, no tengo más que cambiar el primer término. En lugar de 9 escribo 9 cuartos, o su decimal es 2,25, ¿no? 2,25 es 9 cuartos. Enseguida cambia la progresión, pero aquí está considerando la razón un tercio, ¿no? La razón es ahora 2 tercios. Cambio este número por 2 tercios, que es 0,6 periodo. Observa 2,25, que es este número, 1,5, que es el segundo, el tercero es 1, el siguiente es 2 tercios. ¿Cuánto suma todo? Bueno, todo no. ¿Cuánto suma los 15 primeros números? 6,73. Bien, el resultado es 6,75. Si en lugar de 15 voy a hacer lo siguiente, voy a seguir arrastrando y en lugar de 15 términos voy a escribir, no sé, 50. Y una vez hecho esto voy a sumar los anteriores. Esto me valdría, observa, 6,749999, cada vez más próximo al verdadero valor de la suma infinita, que es 6,75. Repito por último el apartado C, primer término es 30. Y aquí la razón es negativa. La razón era menos 0,2. Observa que los términos de la progresión son positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Van cambiando. Y la suma de los 50 primeros términos, ahí está, 25. No es cierto, no es cierto. Sería algo menos de 25, lo digo porque el último término es negativo. Bien, solo se me ocurre sumar menos términos, sumar 20 términos solamente, para que veáis que no es exactamente 25. Sumamos, me da 25, pero vamos a cambiar el formato y que el número tenga muchos más decimales. Bueno, ahora sí. Veis que es 24,99 muchos nueves. Es algo menos de 25, como decía, porque el último número es negativo. Si añado uno más, observa lo que va a pasar. ¿Veis? En vez de 24, algo es 25 y aparecen aquí muchos ceros, pero vuelvo a repetir, no es 25, es un poquito más de 25. Pero es tan cercano que no lo calcula. Bien, pues el ejercicio está resuelto.